¿Qué tal, alumnos? Les saluda su profesor de biología, Cristian Mendoza Hidalgo. El día de hoy veremos el tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo, comúnmente llamado sangre, es un tejido líquido que recorre todo el organismo a través de los vasos sanguíneos, transportando células y todos los elementos necesarios para que nuestro organismo realice sus funciones vitales, como por ejemplo el oxígeno, hormonas, nutrientes, etc. La cantidad de sangre presente en el ser humano está en relación con la edad, el peso, el sexo y la altura. Por ejemplo, un adulto tiene entre 4,5 a 5,5 litros de sangre. Por ejemplo, la sangre de un bebé representa el 6% de su peso. En los niños, a partir de 5 o 6 años, ya está entre el 8 al 10%. Es el mismo porcentaje que ya está en los adultos. En los adultos también tenemos entre el 8 al 10% del peso. Ahora, ¿cuánta sangre podemos donar? En cada donación se aporta 450 mililitros de sangre, lo que es casi medio litro. Aparte, hay otros requisitos más que una persona debe cumplir para ser un donante de sangre. Les voy a dejar un pequeño video para que miren los requisitos. Aún así, en el video hay una pequeña corrección que le voy a hacer, que la donación de sangre es a partir de 50 kilos a más. En el video te dice 55, pero en el Perú, según el MINSA, es de 50 kilos a más. No olvidar eso. Hoy, Luis ha ingresado por emergencias al complejo hospitalario y necesita una transfusión de sangre. María ha sufrido una complicación en su operación y requiere de unidades de sangre para una transfusión urgente. Durante su difícil parto, Luisa requiere sangre para poder salvar su vida. La falta de donantes voluntarios dificulta que estos casos tengan un buen final. Para que estas situaciones no se repitan, nuestro complejo hospitalario necesita de más donantes de sangre voluntarios, de personas como tú. ¿Qué es ser donante de sangre voluntario? Es realizar un acto voluntario y desinteresado que no exige ninguna condición excepcional, únicamente la conciencia de que la sangre es necesaria para alguien. ¿Sabías que una sola donación de sangre puede salvar hasta 3 vidas? Esta es una buenísima razón para hacerlo. Además, cuando donas sangre obtienes un buen análisis médico y se reducen las posibilidades de padecer problemas al corazón. Todos los mayores de 18 años podemos donar sangre teniendo en cuenta estos requisitos. Debes gozar de buena salud y pesar más de 55 kilos. Además, no debes haber tenido fiebre o alguna enfermedad en la última semana. Tienes que alimentarte de manera normal antes de la donación y haber descansado por lo menos 6 horas la noche anterior. Rompamos los mitos acerca de la donación. Tener tatuajes o piercings por más de un año no te impiden donar sangre. Tampoco engorda, ni te hace sentir más débil. Ten en cuenta que los utensilios que usamos al momento de la donación son desechables y por lo tanto no existe ningún riesgo para nuestra salud. El proceso no dura más de 30 minutos. Solo hay que tener en cuenta ciertos cuidados tras la donación. Consume abundante agua en las siguientes 4 horas para compensar el volumen de sangre que donaste. No consumas alcohol hasta ingerir una comida completa. Si fumas, no lo hagas hasta 2 horas después de la donación. Además, no hagas ejercicios extenuantes ni mucha fuerza con el brazo que utilizaste para donar sangre. Si quieres ser donante, acércate con tu DNI al banco de sangre del hospital. Recuerda que así como Luis, María o Luisa, algún día nosotros podemos estar en su lugar. Dona sangre y ayuda a salvar vidas. Entonces continuamos con la clase. Hay 4 tipos de sangre básica, los cuales son el A, el B, el AB y el O. Estas tienen sus variantes positivas o negativas según su factor RH. Decidí agregar esta diapositiva para que se entienda mucho mejor qué es el factor RH. El factor RH es una proteína que está presente en los glóbulos rojos, pero a su vez, si esta proteína no está presente en los glóbulos rojos, como en este caso, es RH negativo, y cuando está presente, RH positivo. Es simple la diferencia, ¿no? Glóbulos rojos con proteínas RH, tu tipo de sangre va a ser positiva. Glóbulos rojos sin proteína RH, tu tipo de sangre es negativa. Continuemos con la clase. En esta imagen podemos observar a esta persona está donando sangre. La sangre siempre se va a sacar de la vena. Cuando se saca la sangre, se llena esta bolsita, es una bolsita especial. Una vez que esta bolsita se llena con tu sangre, la máquina suena y se detiene el proceso de donación. Ahora hay que recordar a estos jovencitos. Los donantes cuyo tipo de sangre es O negativa pueden donar sangre a todos los grupos sanguíneos. Y es por ello que se les considera donantes universales. Solo el O negativo, jóvenes. El O positivo no puede donar a todos, pero sí el O negativo. Y por el otro lado de la moneda tenemos al tipo de sangre AB positivo.
Las personas con este tipo de sangre pueden recibir sangre de todos los tipos. Esto quiere decir que el AB positivo puede recibir sangre del A positivo y del A negativo, puede recibir sangre del B positivo y del B negativo, puede recibir sangre del O positivo y el O negativo, y también del mismo AB positivo y AB negativo. Es por ello que se le considera el receptor universal, ya que recibe todo tipo de grupo sanguíneo. Ahora hablaré de los componentes de la sangre. La sangre va a presentar dos fases, una fase líquida formada por el plasma o también llamada componente sérico, y otra sólida formada por las células que componen este tejido sanguíneo. Estas células son glóbulos blancos o leucocitos, glóbulos rojos o eritrocitos y plaquetas o trombocitos. En la siguiente imagen apreciamos los componentes de la sangre. En este caso está dentro de una vena y en este caso ha sido extraída y colocado este tubo de ensayo, el cual ha sido previamente centrifugado. Es por eso que se ve así. De los cuales nos damos cuenta que el plasma sanguíneo ocupa entre el 52 al 62% de toda la sangre. Al mismo tiempo observamos el porcentaje de las células. Las plaquetas ocupan menos del 1%. Lo mismo va con los glóbulos blancos. Estos también ocupan menos del 1%. Y los glóbulos rojos, que son las células más abundantes, ocupan entre el 38 al 48% de la sangre. Entonces, no olvidar eso, jovencitos. En tu examen te puedo preguntar, ¿cuál de las tres células es la más abundante? ¿O cuál es la célula más abundante de la sangre? Y la respuesta va a ser glóbulos rojos o eritrocitos. Empecemos hablando del plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo es la porción líquida de la sangre, que forma parte del líquido extracelular. Es el mayor componente también de la sangre, representa un 55% total del volumen sanguíneo. Entre sus características está que es salado y de color amarillento traslúcido. Además de transportar a las células sanguíneas, el plasma también lleva nutrientes y las sustancias de desecho que va recogiendo de las células. El plasma está compuesto de las siguientes estructuras: 90% de agua, 7% de proteínas y 3% de otros componentes y nutrientes. En la siguiente imagen podemos apreciar la composición del plasma en inglés y una imagen de bolsas de plasma. No olvidar que el plasma también se dona. Como yo ya les mostré en clase videos de la donación de plasma para combatir el COVID, simplemente les voy a dejar un sponsor hecho por Argentina. Si tuviste coronavirus, puedes ayudar a que pacientes contagiados puedan salvarse. Dona plasma, una parte de tu sangre que contiene anticuerpos. Es simple, con solo 30 minutos de tu tiempo, alcanza para salvarle la vida a otras personas. Llama al 0800-222-0101 y dona plasma. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ahora sí, pasemos a hablar de las células sanguíneas. Empezaremos hablando de las plaquetas. Las plaquetas son células pequeñas que no poseen núcleo, tienen forma ovalada o redondeada. Estas intervienen en la coagulación de la sangre. Las plaquetas también son llamadas trombocitos. Si el número de plaquetas es demasiado bajo en una persona, puede ocasionar una hemorragia excesiva. Por otra parte, si el número de plaquetas es muy alto, puede formarse coágulos sanguíneos y ocasionar trombosis. En la imagen podemos observar un pequeño esquema de cómo actúan las plaquetas. Digamos que ha ocurrido un accidente y esta persona se ha abierto una herida en uno de sus vasos sanguíneos. ¿Qué va a suceder? En primer lugar, las plaquetas están en forma inactiva. Estas, al ver esa herida, se van a activar y como consecuencia de esa activación van a segregar esta proteína conocida como fibrina. El vaso sanguíneo se va a empezar a contraer, la sangre va a empezar a salir. Entonces llegan las plaquetas activadas con su fibrina, van a ir atrapando a las células que están saliendo, en su mayoría glóbulos rojos. Entonces, al hacer esto, se va a empezar a coagular la sangre, aunque el nombre más específico se le llama tapón plaquetario. Entonces, esta salida de sangre se va a cerrar, se va a formar un coágulo sanguíneo, y el nombre que se le da a esto es tapón plaquetario, y de esa forma se cierran las heridas. Luego el tejido se regenera y el vaso sanguíneo vuelve a la normalidad. Ahora te hablaré de la plaquetoaferesis. ¿Qué es la plaquetoaferesis? Es el proceso mediante el cual se extraen las plaquetas del donante, separándolos en una máquina especial. Una vez que se ha extraído las plaquetas que se requiere, la sangre es devuelta al donante. Ahora, ¿para qué se utilizan las plaquetas? Las plaquetas se utilizan para detener hemorragias y tratamientos contra el cáncer, leucemia y quimioterapia. Ahora hablemos de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos también son llamados leucocitos. Son las células encargadas de defender al organismo de infecciones y ayudar a eliminar los residuos y desechos de los tejidos.
Los glóbulos blancos se producen y se almacenan en la médula ósea y salen a la sangre cuando el organismo los necesita. Hay 5 tipos distintos de glóbulos blancos en el cuerpo. Cada uno de estos glóbulos blancos cumple una función específica en la protección del cuerpo, pero la función de cada uno de ellos ya lo verán en secundaria. Ahora que están en primaria, basta con conocerlos. Tenemos a los neutrófilos, tenemos a los eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. Ahí están los 5. Ahora pasemos a hablar de los glóbulos rojos. También son llamados eritrocitos o hematíes. Son las células más numerosas de la sangre. Uno de sus componentes es la hemoglobina, la cual es una proteína que se encarga de dar ese color rojo a toda la sangre. Y su función principal es transportar el oxígeno hacia diferentes tejidos del cuerpo. Los eritrocitos también carecen de núcleo, así como lo hacían las plaquetas. En la siguiente imagen podemos ver la forma que tiene el glóbulo rojo. Damos cuenta que tiene forma de un disco bicóncavo. Le hemos hecho un corte así y se ve así, ¿no? Entonces acá está una vista frontal y acá está la vista lateral del corte. Esto de acá es esto. Ya para terminar les voy a dejar un video donde habla de los componentes de la sangre de manera didáctica. La sangre es un tejido fluido que circula por nuestros capilares, venas y arterias, llevando consigo, entre otras cosas, oxígeno y nutrientes a nuestro cuerpo. La sangre contiene elementos sólidos y líquidos. Entre los sólidos podemos encontrar los glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. El elemento líquido de la sangre se conoce como plasma. Cada elemento de la sangre cumple una función vital para el organismo. Los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos, se encargan de defender el organismo de cuerpos extraños o agentes infecciosos. En otras palabras, si nuestro cuerpo fuese una ciudad, los glóbulos blancos serían los policías de nuestro cuerpo. Los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos, son los encargados de distribuir el oxígeno y los nutrientes a nuestro cuerpo, y también se encargan de extraer los desechos. Esta sería la clase trabajadora de nuestro cuerpo. Las plaquetas, también conocidas como trombocitos, están encargadas de detener hemorragias por medio de la coagulación. Las plaquetas también son responsables del crecimiento de otras células, reparando así cualquier corte o quebramiento de tejido. Las plaquetas serían los doctores de nuestro cuerpo. El plasma está compuesto por un 90% de agua, y el resto son múltiples sustancias, incluyendo proteínas. El plasma es el que hace posible el transporte de todos los elementos en la sangre. Bueno, pequeños, eso sería todo. Cuídense y suerte en su examen.